Alejo y todos los bioyentes que nos acompañan este día miércoles. ¿Cómo le fue en ese debate tan candente anoche, tarde-noche en el Congreso, en el Senado de la República? Pues le cuento al Demar que estuve casi hasta el final del debate, pues, un debate donde se sacaron la ropa sucia, todos los partidos, pero era un debate que esperábamos de que realmente el Polo Democrático y la Alianza Verde, como lo habían anunciado, debía ser un debate para destapar los escándalos de Odebrecht. Sí, se podrá decir que por los laditos se tocó el tema, pero realmente lo que hubo ahí fue una señalización, una sindicación de personajes activos y no activos de la política, como en ausencia del candidato Germán Vargas Lleras, pues se le acusó de lo peor. O sea que realmente fue, si podríamos llamarlo así, como el inicio de tantos inicios que ha tenido pues este debate presidencial del año 2018, pero el de ayer fue claramente como el Polo Democrático y la Alianza Verde pues desmenuzaron, cogieron por departamentos, colocaron en la palestra pública todos los actores políticos de cada departamento. Salieron salpicados personas de que yo diría de que injustamente están ahí, como otras de que deben tener razones los senadores Robledo y López para colocarlos ahí. Pero realmente el debate, pienso yo, fue dirigido contra Germán Vargas Lleras, porque se vio que al final todo era para tratar de debilitar su campaña política. Igualmente, por los lados se llevó también la campaña de Uribe. Arrancó pues sobre las 5 de la tarde, porque esa es la hora que se había pedido los citantes, pero estábamos citados desde las 3 de la tarde. Para comentarle esto, Aldemar, que realmente no tiene mucho significado. El presidente del Senado, el señor Cepeda, sobre las 4:30 dijo, vamos a comenzar el debate. Inmediatamente el señor Robledo se paró de su silla y dijo que no, que eso no tenía que ser, que ellos arrancaran a las 5 p.m., porque esa es la hora en que ellos tenían preparada su gente en toda Colombia. No entendíamos por qué esa posición. Si realmente, pues, entre más tengan televisión, pues estarían más expuestos a la exposición mediática. Pero no, tenía que ser a las 5. Entonces hubo una proposición del señor Liscano, el senador Liscano, para que arrancara así fueran las 4:40. Finalmente, en medio de la discusión, pues se arrancó faltando como 5 minutos. Pero ¿por qué querían los señores citantes que arrancara a las 5 p.m. de ayer en la tarde? Pues por una simple razón. Mire, cuando se cita un debate contra la corrupción, también se tiene que tener cuidado que uno no cometa corrupción. Y resulta de que, como hoy en día por redes sociales todo se sabe, porque son los medios más rápidos, se dice que Twitter es más rápido que un sismógrafo, porque sucede un temblor y en menos de un segundo la gente ya está anunciando que tembló en tal parte del mundo, mientras que los sismógrafos se demoran hasta minutos en anunciarlo a través de sus redes. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que en muchos sitios de Colombia tenían pantallas gigantes, la Alianza Verde y el partido Polo, y tenían, ¿por qué digo que la corrupción? Porque decían, mire, en pantalla gigante, ahí en Bogotá está en la Plaza Bolívar, en la parte de afuera, y en Cali también había, en Medellín, y resulta que decía estos citantes que vaya y mire el espectáculo y coma pizza, gratis. Si critican de que en las reuniones que hacen los políticos reparten lechones, reparten tamal, pues ayer los citantes fueron más modernos, dieron pizza hawaiana. Eso también es corrupción. O sea, un debate contra la corrupción, repartiendo comida, la gente nos podrá decir, no, pero es que era que estaban haciéndole un ofrecimiento, pero bueno,
si vamos a luchar contra la corrupción, luchemos de frente. Entonces, por eso, de ahí entendimos por qué querían que arrancara a las 5, porque estaban citadas todas las personas en diferentes partes de Colombia para lo que llamó el gran debate de Odebrecht, que finalmente fue tocado por los laditos. Lo que se pretendió ahí fue lanzar una campaña política, lo que fue la campaña de la coalición Colombia, como ellos han llamado, que es la coalición de izquierda, netamente. Entonces, no sé si tenían esa información al demás, pero ese fue el inicio a las 5 de la tarde, porque en toda Colombia iba a haber repartida pizza con pantalla gigante. Bueno, el debate arrancó en medio de señalamientos. Tuvo el senador, inicialmente el senador Robledo, 35 minutos, de los cuales se le dieron 10 minutos más y luego 5 más. Bueno, siempre la estrategia es que el tiempo se le corte para gritar que no hay garantías, pero a mi parecer, el presidente del Senado, el señor Cepeda, brindó todas las garantías. Luego hubo réplicas del senador del Centro Democrático, no recuerdo su nombre, ahorita lo digo, quien fue el presidente de la Cámara durante el periodo Álvaro Uribe, quien pidió la tercera reelección de Álvaro Uribe, intervino y dijo que pues que no eran ciertos los señalamientos. Luego vino la senadora Claudia López, quien pidió que al mismo tiempo que tuvo Robledo lo tuviera ella, fue casi una hora, pidió 10 minutos más, y durante todo el proceso se dedicó a colocar diapositivas, que no voy a juzgar si lo que ella colocaba eran ciertas o falsas, porque tampoco vamos a ser cómplices pues de que hay personas que han sido señaladas, que tienen parentesco con políticos que están metidos en corrupción, que están metidos con paramilitares, y pues eso ya lo dirán los jueces o la persona que, como lo dije ayer al finalizar, que me llamaron a una entrevista en la ciudad de Bogotá, y qué opinaba de los señalamientos de la doctora Claudia López. Yo dije, no, pues ella tendrá sus investigaciones, y si alguna persona de las que yo citó ahí se siente ofendida, pues estará en su derecho de demandarla, pero no vamos a ser nosotros los que señalemos. Solamente queremos decir que cuando sacó lo del Valle, pues se fue en lanza triste con la gobernadora Irán de Francisca Toro, y incluyó que nos parece que es injusto, como dentro de los clanes incluyó a Cambio Radical, incluyó al senador Motoa ahí, y esto hay que aclararlo. Si hay alguien que no está de acuerdo con la doctora Dilian, ha sido el senador Motoa, pero no sé de dónde sacó la senadora López incluirlo ahí, pues en esa fotografía. Pues parece pues que de pronto si hay desconocimiento, aunque no creo, porque ellos preparan muy bien las cosas. Yo creo que era para golpear mucho a muchos políticos activos de Colombia, pues. Entonces ahí arrancó. Cuando terminó la senadora López de mostrar todas las diapositivas, mostró videos y cosas de que ya los colombianos ya sabíamos por medio de las noticias y por medio de los noticieros que han pasado estas imágenes, y La Silla Vacía y la revista Semana. Intervino el senador Roosevelt, que sabemos que hace parte de la gobernadora Dilian, y fue categórico y dijo que ese ya debate lo habían tenido hace un año, que por favor le pedía a la doctora López que fuera más precisa. Pues actualmente la gobernadora no tenía ningún señalamiento, entonces se puso candente desde ahí. Intervinieron pues voceros de los partidos, Partido Liberal, Partido Conservador, el Centro Democrático, que estuvo muy activo cada vez que la senadora López se refería al Centro Democrático, especialmente a Álvaro Uribe. Pues llegó un momento en que la discusión se subió de tono, porque llamó prácticamente a todos los políticos de Colombia bandidos, así literalmente, bandidos. El Centro Democrático le contestó, comenzó pues a no dejarla hablar, y le tocó, ella dijo que no iba a bajar el tono de su voz y que no iba a dejar de señalar a nadie. Pues creemos de que puede tener sus razones o no tener la senadora, pero debe ser respetuosa pues en llamar a las personas, porque los llamó clanes, los llamó bandidos. ¿Qué no dijo?
Por eso la senadora López ha tenido muchas veces demandas y ha tenido que salir a ratificarse de estas demandas porque acusa y dice las cosas y al luego tener que recogerlas. Pero bueno, ahí lo que también vimos como un rifirrafe entre el senador Benedetti y senadores de Centro Democrático. Por un momento pensé, Aldemar y compañeros de la mesa y oyentes, de que esto se iba a ir a los puños, y eso me recordaba mucho lo que pasaba en esos congresos de Corea, de Japón, donde hemos visto cómo se tiran sillas, cómo la gente pelea como si fueran peleas callejeras, porque el senador Benedetti trató de meterse en la discusión, y todos los señores del Centro Democrático, incluyendo las mujeres, le dijeron: usted no tiene moral, usted es un delincuente, no vio lo que le colocó el señor Lombana, donde lo está acusando a usted de corrupto, que se ha robado la educación de Córdoba. Y él trató de pararse, y uno de los senadores más grandes del Centro Democrático le tiró un madrazo que yo estaba a escasos 2 metros, y que si Benedetti no se sienta, yo le puedo asegurar que van por él, porque la discusión se subió tanto de tono que Benedetti se sentó y amenazó con hablar, pero finalmente ese ataque verbal del Centro Democrático contra el senador Benedetti, pues que todos sabemos que tiene mucho rabo de paja, como dicen por ahí, le tocó sentarse como cuando se regaña a un perro cuando ha cometido una falta, y ahí no volvió a decir nada, se sentó. Yo creía que por momentos la silla se lo tragaba, pero no, estaba ahí el senador Benedetti. El senador Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, tuvo una intervención, me parece que como un discurso de plaza pública, en cual le refutaron al senador Robledo, pues se acusó, y que el senador Robledo dijo que los papeles de Odebrecht contra Oscar Iván Zuluaga, las acusaciones estaban en firme, a los cuales nuevamente los senadores del Centro Democrático, encabezados por Álvaro Uribe, refutaron de que eso no es cierto. Y la verdad es que eso no es cierto. Hay sindicaciones, pero no hay acusaciones, porque se ha ido demostrando que todo esto se ha ido cayendo por falta de pruebas. Entonces ahí también Álvaro Uribe se jaló un discurso de plaza pública, que lo tenemos que decir. No soy uribista, no soy antiuribista, pero hay que decir que lo hizo muy bien. Para mí lo dejó, pues, cada vez que Álvaro Uribe hablaba, el silencio estaba como en medio de murmuraciones, pero cada vez que Álvaro Uribe hablaba, el Congreso se quedaba en silencio escuchando a Álvaro Uribe. Bueno, algo tendrá el señor, porque realmente embruja yo creo que así como embruja el Congreso, embruja una parte de la teleaudiencia que en ese momento estaba siguiendo la transmisión por televisión. Aldemar, no sé si ustedes tienen más apuntes allá, porque lo que se vivió ayer era el gran debate de Odebrecht, pero que resultó tocando por los lados, y el tema de fondo que la gente quería saber, la corrupción que hubo. También quiero anotar que le sacaron a la senadora de Alianza Verde, pues, muchas cosas, de que cómo no acusaba a miembros de su partido, cómo no acusaba a la senadora Gina Parodi y a la ministra Cecilia Álvarez, que han tenido también que ver con Odebrecht. Finalmente la senadora tuvo que volver a pedir la palabra y decir que sí, que ellas están de acuerdo, pero en su intervención inicial no las tocó, claro, por obvias razones, porque son amigas del pasado, son amigas de su situación. No tocó tampoco lo de Camilo Romero, que como lo dijo el senador del Partido Liberal, García Realte, hay actos de corrupción por parte de este gobernador, que en el 1 de noviembre, si no se equivocaron la fecha, será imputado de cargos. Entonces, ven la corrupción en los demás, pero no quieren denunciar en la corrupción dentro de su propio partido. Ya solamente le van a denunciar cuando hay señalamientos, y me parece que eso no es decente. Si vamos a hablar de corrupción, hablemos de todas, pero no sea cuando me dicen, vea, es que el concejal de Cartagena, una señora que acaban de coger presa, también está en corrupción. Sí, a ella también la señalamos y que vaya a la cárcel, pero solamente cuando es señalada. Entonces, para decirle al Demar, pues, que el espectáculo fue grotesco, esperábamos un debate con altura,
que fue manejado por el presidente Cepeda, presidente del Congreso, presidente del Senado, con todas las garantías, pero que esperamos más del debate, esperamos más denuncias. Las cosas que se decían ahí ya las conocíamos, ya las habíamos identificado por los medios, y esperamos que lo de Odebrecht, porque era el gran debate de Odebrecht contra el gobierno. Finalmente el ministro Rivera, ministro del Interior, salió y nadie le refutó, porque su conclusión fue que el presidente Santos estaba pidiendo que se investigara y que cayera quien cayera de las personas que habían estado en el caso de Odebrecht y habían financiado campañas políticas. Pero el principal de todo esto, que es el señor Roberto Prieto, está descansando tranquilo y no ha sido tocado por ningún ente, y es el señor que todo el mundo señala y que todo el mundo dice que recibió, que trasladó, que guardó, pero que en ninguna parte aparece ahora señalado de nada. Entonces, ese gran debate contra Odebrecht resultó ser un debate contra un dirigente político como es el señor Vargas Lleras, que se dio en evidencias que era totalmente demostrado contra él, porque en muchos departamentos donde mostraban las diapositivas, contra Cambio Radical, contra otros partidos, se entrelazaba pues el nombre de Cambio Radical y el nombre de Vargas Lleras, Aldemar. Senador, hay un hecho que llama la atención y es que en medio del debate el senador Roosevelt Rodríguez del partido de la U dijo que Claudia López fue sancionada por la Contraloría Distrital y fue inhabilitada por 5 años. Esto que apenas es el inicio, el precalentamiento de la campaña electoral presidencial, ¿nos va a permitir a los colombianos vivir una de las campañas más sucias en materia política? Sí, Aldemar, ahí también se tocó, recordaba eso, que ella tuvo una sanción por 5 años, pero que, como lo dijo el senador Roosevelt, ella colocó una tutela en primera instancia para revocar esa sanción, en segunda instancia también la perdió, pero que dejaron pues con el tiempo, por falta de señalamiento, tocó archivar, y porque en ese entonces dijo Roosevelt, el contralor, quien la había señalado, misteriosamente, pues, si podemos decir ahí, se retractó. No sabemos por qué, dice el senador Roosevelt, y realmente se archivó, pero sí es verdad, había sido sancionada, pues se aprovechó, se puede decir, de la alusión que también existe en la política, pero también se tuvo en cuenta, o sea que en este país todos los políticos en ciertos momentos de sus vidas tienen demandas, tienen sanciones, porque así como hay algunos que quieren hacer el bien, hay otros que quieren hacer el mal, pero también cuando se hace el bien, también hay personas que están interesadas en ponerles palos en la rueda, y eso le pasa a muchos gobernantes hoy, muchos alcaldes, gobernadores, muchos ministros, pero este caso de la senadora Claudia López, sí es verdad, tuvo una sanción que misteriosamente pues pasó al cuarto de San Alejo, pues, y ahí quedó. Inclusive la senadora Daira, la senadora costeña, dijo, si usted viene a denunciar la corrupción, levante el veto, levante la sanción, algo que tiene que ver con el lenguaje jurídico de los abogados, dijo, levante la inhabilidad, levante lo que hay contra su sanción que hubo contra usted en el distrito, y permita que nuevamente se abra el caso. Si usted quiere luchar contra la corrupción. Nunca tuvimos respuesta a la senadora Claudia López, claro, por obvias razones. ¿Quién va a querer, después de que ha sido archivado un proceso, volverlo a reabrir, y sobre todo en este canibalismo político? Pero sí le cuento, Aldemar, esto arranca, y esto apenas es el inicio. Esto va a ser una campaña presidencial sucia, grotesca, difamatoria, irreverente, y sobre todo va a ser una campaña muy agresiva y de lenguaje donde es prohibido que los niños de Colombia estén al tanto de todo eso, porque ayer lo dijimos, fueron madrazos para el senador Benedetti, y esto apenas es el inicio. Entonces es una campaña para adultos, porque va a correr muchas palabras salidas de alto tono, de grueso calibre, y va a ser una campaña demasiado sucia, el de Mar. Ortiz, lo que llama la atención es toda esta serie de denuncias de corrupción, donde están magistrados, donde están políticos, lo que está llevando de pronto
es a que los colombianos de una medida o de una forma le estemos cogiendo bronca a la política y a los políticos y de pronto se pueda aumentar el abstencionismo? Es muy posible, Aldemar, y yo creo que a esto es lo que juega la coalición Colombia, la coalición de izquierda, a que la gente le coja rabia a la política. Y tienen toda la razón, no voy aquí a defender a ningún político corrupto, los que estén señalados por ahí, que se hayan robado la plata, la salud, la educación, que estén inmersos en actos de que estén contra la salud, la educación, el bienestar de los colombianos, deben pagar, porque eso sería inaudito. Pero creemos de que esta coalición de izquierda lo que busca es eso. Por eso es tan importante que la ciudadanía vote. Por eso que hoy en día se está hablando que la reforma electoral está naufragando, porque por falta de tiempo, porque el fast track termina el 30 de noviembre, puede ser que se hunda. Donde yo propuse que en Colombia se incluya, así no nos gusta a muchos, el voto obligatorio, pero en Colombia se pueden hacer leyes cada rato, pero a medida que se hacen leyes, los políticos están prestos a violarlas. Lo único que no pueden violar es el voto obligatorio, porque obligaría a que la gran mayoría de colombianos voten, así sean en blanco, pero que voten, porque es la única forma de acabar con esos políticos que en tiempos de elecciones sacan el maletín, sacan todo, sacan la burocracia que tienen diferentes partes regionales, centrales, a que la gente vote, porque no olvidemos que también es corrupción cuando usted coloca a una persona y le dice, usted para mantenerse en el puesto tiene que colocar 50, 100 votos. Eso también es corrupción, porque eso es obligar a una persona que por su estabilidad laboral tenga que salir a buscar 50, 100 personas, como también darle plata a la gente para que vote. Por eso propuse que aquellas personas que quieren contratar con el Estado deben votar, aquellas personas que quieren tener vinculación laboral con el Estado voten, y aquellas personas que reciben beneficios del Estado también deben votar, o sea, votarían más de 40 millones de colombianos. Entonces, Valdemar, esto está buscando realmente en que la gente se canse y no salga a votar. Por eso mi invitación es que la gente debe salir a votar, la gente debe votar, porque si usted, ciudadano, usted no vota, otros votan por usted. ¿Y quiénes votan? Esos políticos que tienen si lo podemos llamar así, como un panal de abejas, tienen sus ovejas ya amarradas que votan por ellos y siempre van a salir elegidos. Y si no les alcanza con ese panal que tienen de votantes, salen a comprar el resto y salen elegidos. Y además yo creo que esto está buscando es que la gente realmente le coja rabia a la política, pero la gente no le puede coger rabia, porque eso sería aplaudir a los corruptos de este país y permitirles que salgan elegidos como hasta ahora han salido elegidos, Aldemar. Senador, tenga buenos días, le habla Fabio Larraondo. Lo voy a sacar un poquito del debate de ayer, ya fue desmenuzado de su parte, y aquí en Viva las Noticias. Quiero meterme en el debate que hubo en la mañana sobre los pilotos de Avianca, donde Avianca pues fue la gran ausente en ese momento, y se decidió en una proposición que presentara Álvaro Uribe Vélez, crear una comisión especial en busca de un acuerdo previo al Tribunal de Arbitramiento para llegar ya con una respuesta. De esa comisión hace parte usted. ¿Qué sigue ahora cuando Colombia está pendiente de todo lo que pase con los pilotos, que hoy llega a 29 días de huelga? Bueno, voy a hacer un resumen corto por el tiempo, Fabio. La comisión arrancó cerca de las 11 esta audiencia pública para buscar un arreglo entre los pilotos de Avianca y la aerolínea. Desgraciadamente, lo digo, directivos de Avianca mandaron una carta excusándose. Entendemos cuál es su intención. Todos los pilotos de Avianca fue la ministra Griselda Llaner Restrepo, el viceministro del Trabajo, del señor Socarrás, fueron diferentes entidades del ámbito nacional, pero finalmente sin Avianca, pues, qué audiencia, qué debate se podía hacer, pero sin embargo se escuchaban las partes, las intervenciones de todos. Yo al final concluí, tomé nota de todo y prácticamente fui el último de los senadores que intervine para querer como vicepresidente hacer un resumen de todo.
dije pues que lamentaba que Avianca no hubiera asistido, pero que me causaba y tenía un interrogante. ¿Qué pasaría si cuando ante ese fallo del Tribunal de Bogotá que no le dio la razón a los pilotos, pues ya, y que iría y que fue apelada por los pilotos y que va a la Corte Suprema? ¿Qué pasa si ese fallo sale en contra nuevamente de los pilotos? Pues la respuesta nadie me la contestó, pero yo sí la sé. Van a ser despedidos más de 600 pilotos. Así, aunque en el fondo yo no creo que vayan a ser despedidos todos, porque entonces Avianca pues no tendría pilotos para volar ninguno de sus aviones que están hoy en día por ahí en diferentes ciudades de Colombia en las pistas esperando que la huelga termine. Lo que pasaría es que el señor Efromovi cogería y haría un barrido de aquellos, empezando por el presidente, el señor Hernández. Primero que votaría sería él porque es el presidente, el que más ha estado al frente de esta huelga, pero el resto de pilotos, como dicen los muchachos, los va a recoger y los va a doblegar, y sus pretensiones de querer pues ganar más plata se vería únicamente con lo que el señor Germán Efromovi propondría. De eso quedarían por ahí unos 400 pilotos y el resto los votaría. Ese fue un interrogante que nadie me dijo. También dije por qué esa vehemencia que ha tenido el señor Germán Efromovi en los medios, esa agresividad que tuvo en días pasados cuando llamó criminales a los pilotos. Yo creo que fue un lenguaje subido también de tono, pues no a la altura de un empresario, porque yo veía ahí a los pilotos y ninguno tenía cara de criminal. Yo les dije, yo pues rechazo tajantemente, como lo dice esa vez que el señor presidente de la DIMAYOR, el señor Perdomo, trató a los muchachos de las barras del América y del Cali como barras criminales. Yo le dije, no, señor Perdomo, usted no puede llamar a los muchachos de las barras criminales, porque primero no son criminales, no son clanes familiares, son barras que han tenido de juicios. Entonces, me parece que está tomando un lenguaje alto, arrancando por las campañas políticas, por los empresarios y por los dirigentes deportivos, señalar a todo el mundo como criminales en este país, y eso le hace mucho daño a la democracia. Entonces, le dije que con esa vehemencia que el señor Germán Efromovi había salido en los medios a señalar a los pilotos de criminales, también la tuviera ahí en la Comisión Séptima, que era el lugar institucional para que el señor viniera. Claro, sabemos que tiene hoy en día las cartas sobre la mesa a su favor. Primero porque el Tribunal Superior de Bogotá falló a su favor, pues declarando la huelga ilegal. Y en la Corte Suprema creemos de que en coherencia con la justicia, de pronto sale el fallo a su favor, y que el tribunal que rechazó los pilotos de Avianca, pues sabemos que los tribunales siempre, que son la Cámara de Comercio, siempre fallan a favor de los empresarios. Para nadie es un secreto eso. O sea que los pilotos hoy en día están en el peor de los mundos, podemos decirlo así, porque van a tener los fallos adversos. También rechacé, Fabio, Valdemar y compañeros de la mesa y oyentes, las palabras de el presidente de la Cámara de Representantes, que intervino pues y estuvo en contra de la empresa, pero que al final de su intervención el señor Rodrigo Lara, quien dijo que iba a solicitar la firma de varios congresistas para pedirle a la Corte Suprema pues de que mantuviera el fallo en contra del primer fallo del Tribunal de Bogotá, donde rechazaba la huelga de Avianca, que iba a pedir pues que no hubiera tenido en cuenta ese fallo. Yo fui pues muy propositivo y dije que me parecía un exabrupto que el señor Rodrigo Lara ir a coaccionar en la Corte Suprema, decirle que emitiera un fallo favorable a los pilotos, que me parecía que eso no estaba bien, sobre todo cuando tenemos un país que está desconfiando de la justicia, y haría mal los legisladores ir a presionar la Corte Suprema para que emitiera un fallo en contra o a favor. Entonces dije que no me parecía que eso estuviera bien. Y en cuanto a su pregunta, Fabio, sí, una propuesta del senador Álvaro Uribe Vélez, que creara una comisión por parte de la Comisión Séptima, donde se incluyera a la presidenta Nadia Lel, al senador citante, el señor senador Pulgar, y a Roberto Ortiz como vicepresidente. Pero esto quedó ahí como una proposición y fue aprobada, pero si Avianca, como sabemos, no quiere ir a ninguna reunión. Inclusive la ministra está solicitando de que nuevamente se sienten en la mesa, pero Avianca está siendo muy reacia a hacerlo nuevamente, asistir al diálogo.
y ya está jugada, ya jugó sus restos, que es no sentarse porque dijo, ya aquí tengo la justicia de mi lado, tengo el tribunal de mi lado, ya los que se jodieron fueron los pilotos, y en un momento dado se dijo ahí, les cuento para que tengan en cuenta esto, que Avianca no estaba perdiendo plata como estaban señalando diferentes medios, que no estaba perdiendo dinero, y yo creo que en eso el senador Rodrigo Lara tiene razón, porque si ustedes van y consultan, ustedes ahí como periodistas, los ciudadanos como ciudadanos del común, consultan la página de Avianca o van a comprar un pasaje, los pasajes hoy en día, pasajes que costaban 150, 200 mil pesos, están por las nubes, a 500, a 1.000.000 de pesos, a 1.753.000 pesos, un pasaje en clase económica. O sea que las líneas, como no hay tantos cupos, ¿qué hacen? Incrementan, en este caso Avianca, incrementan el costo. Y los aviones que antes salían, un avión de 220 pasajeros salía con 40, 50 sillas vacías, porque yo soy muy curioso y cuando me subo a un avión yo miro cómo va el avión. Los últimos aviones en que me he subido, pues, van full. Inclusive hay gente esperando que le reasignen silla, pero no es posible porque los aviones salen full, entonces las aerolíneas no pierden. Y también lo dije, los pilotos no pierden. ¿Por qué? Porque los pilotos en huelga, pues, se ha demostrado que reciben su sueldo. Aquí los que han perdido y los que siguen perdiendo son ciudadanos, empresarios del turismo, los taxistas, pierde la hotelería, pierde, como lo dije ahí, la señora que vende chontaduros en el aeropuerto de Cali, porque me decía qué día, mire Roberto, ya no vendo la cantidad de chontaduros porque los pasajeros no son los mismos, ya han reducido, entonces pierden todos los colombianos. Entonces me llamó mucho la atención y vamos a ver qué pasa con esa propuesta que hizo el senador Álvaro Uribe de que hiciéramos la comisión. No creemos que Avianca acepte intermediaciones, pero tenemos la mejor disposición de colaborar para que hoy en día esa economía que se ha visto afectada, 30% de la economía del país por este huelga de pilotos, por este paso que ha dado Avianca en no admitir el diálogo y sobre todo una gran conclusión. Es tan bueno el monopolio que tiene hoy en día Avianca, miremos por esa parte también, porque es un monopolio. Avianca te suspende el vuelo a la hora que quiere. Avianca te dice el avión que salía a las 8:20 sale a las 9:20, luego no sale a las 9:20, sale a las 12 del día. Y un caso muy específico que les voy a colocar aquí y que también lo denuncié. Como a final de mes estoy invitado a una convención en la región Caribe para salir el día viernes. Roberto Ortiz está invitado a una convención y decidí ir con mi familia. Y resulta que salía un viernes y regresaba un domingo. Pues Avianca, sin previa autorización, me reubica a la hora que ellos quieren, sin consultarme. Y me regresan a la hora que ellos quieren, sin consultarme. O sea, que voy a la convención, no puedo ni participar y me regresan a la hora en que ellos quieren. Me parece que eso es un abuso y por eso el monopolio, por eso la aeronáutica civil debe tomar cartas en el asunto. El gobierno debe permitir la llegada de más aerolíneas a Colombia, porque los monopolios son malísimos, permiten que hoy en Colombia sucedan todos estos abusos y pues tampoco vamos a sacar en limpio a los pilotos porque en un momento dado Avianca les puso en la mesa por 8 horas, por 4 horas, un incremento del 12.7 que era el primer año y que al cabo de 3 años les daba 26.5, pero que ellos en medio de una torpeza no aceptaron y Avianca a la medianoche, sucedió hace como 15 días, retiró la oferta que había hecho. También hay culpa también de los pilotos, no podemos decir pues que tampoco son unos angelitos porque pues estamos en contra de que hoy en día pues se sean afectados los colombianos, pero también tuvieron ahí, pero que se demoraron en coger ese ofrecimiento que hizo Avianca. Bueno, ahí para un resumen, Fabio, pero que estamos prestos a ese ofrecimiento que hizo esa proposición del senador y expresidente Álvaro Uribe para que Roberto Ortiz sea incluido en esta terna para mediar en la huelga de pilotos. Tenemos la mejor disposición, el mejor diálogo, siempre y cuando Avianca se siente nuevamente a la mesa.
8 de la mañana, 55 minutos. Senador, lo esperamos mañana aquí a las 6 de la mañana para hacer más análisis en profundidad de lo que pasa en el Congreso. Además, el representante de la Cámara, Heriberto Sanabria Astudillo, confirmó que mañana estará aquí a las 7 de la mañana y para que hablemos previo al debate de control político sobre el futuro de la salud en Colombia. Listo, Aldemar, ahí estaremos, si Dios lo permite. Recordemos que el senador Sanabria es uno de los grandes coordinadores de la reforma electoral, uno de los grandes representantes, de la Comisión Primera, que es muy juicioso, que estudia a fondo y con quien he tenido intercambios de palabras sobre la reforma electoral, sobre la JEP, que es una cosa que mañana podemos ahí sobre la mesa discutir. Y no olviden la invitación al llamar para que a las 9 de la mañana estaré presidiendo la Comisión Séptima, en la cual se va a tener la iniciativa del senador Edison Delgado, el proyecto legislativo 072 del año 2017, para reformar el sistema de salud, más propiamente para acabar con las EPS y crear los gestores de salud. Entonces, la invitación es para que nos acompañen también mañana, después de las 9 de la mañana, en la Universidad Libre, nueva sede en la ruta Cali-Jamundí, sector de Pance. Feliz mañana para todos y nos vemos muy puntual en la emisora, Aldemar. Muy amable, senador Roberto Ortiz, miembro de la Comisión Séptima del Senado. 8 de la mañana, 57 minutos. Oyente en línea, buenos días.